Muy buenas noches. Bueno, cuando parecía que la presión interna y sobre todo la internacional no estaban, digamos, haciendo los efectos que deberían con una tensión que iba a más, como ocurría el miércoles pasado, el gobierno venezolano decide liberar, entre comillas, a Leopoldo López para que cumpla el resto de su condena en su casa. ¿Cómo ha vivido este proceso? Si es que usted sabía algo al respecto, cuéntenos. Bueno, creo que hace usted muy bien en poner las comillas en lo de liberar, porque efectivamente Leopoldo López sigue preso. Es verdad que ya no está en una prisión militar en Ramo Verde, sino que en estos momentos está en su casa. Puede estar con su mujer, puede estar con sus hijos, puede estar con su madre. Y eso sin duda es un paso importante y lo tenemos que celebrar todos los que, al margen de mi condición de abogado, queremos, admiramos a Leopoldo López y somos plenamente solidarios con el calvario que ha sufrido durante estos 3 años. Yo sí creo que la presión internacional y creo también que la presión interna, esas movilizaciones masivas que desgraciadamente han supuesto ya más de 90 muertos en Venezuela en los últimos meses, han llevado al régimen de Maduro a una situación en la que es plenamente consciente que no puede seguir sosteniendo esta violencia permanente. Y creo que eso ha influido mucho. Creo que ha habido una labor positiva también por parte de la clase política española. Concretamente creo que todos los expresidentes del gobierno, cada uno en su papel y cada uno en el espacio en el que pensaba que podía ser más útil, han colaborado para que hoy Leopoldo López pueda estar en su casa, y creo que también que el papel del Gobierno de España, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, manteniendo una firmeza que ha sido secundada por otros muchos países iberoamericanos y del mundo occidental, han contribuido a lo que hoy es un paso más, no definitivo ni muchísimo menos, que no nos puede dar por satisfechos, pero que indudablemente supone una mejora sustancial en las condiciones humanas en las que está preso Leopoldo. Enseguida hablaremos de los 3 expresidentes españoles, pero ha dicho usted que no se puede hablar de libertad. ¿Qué pasos van a seguir entonces desde su defensa para lograr la liberación total de Leopoldo? ¿O eso ocurrirá, digamos, cuando caiga definitivamente el régimen de Maduro? Nuestra obligación como abogados defensores suyos no es esperar a que caiga el régimen, aunque es indudable, y todos lo sabemos, que si en Venezuela hubiese una democracia, si de verdad gobernase quien el pueblo quiere que gobierna, si la asamblea que representa a los ciudadanos tuviese la capacidad que tienen todos los parlamentos democráticos del mundo, que es poder conformar un gobierno, hoy ni Leopoldo ni el resto de los presos políticos estarían en la cárcel. Pero nosotros tenemos que conseguir ahora, en primer lugar, que lo que ha sido una sustitución de prisión militar por prisión en domicilio se convierta en una libertad absoluta. En segundo lugar, y esto es un mensaje que Leopoldo nos ha trasladado de forma muy intensa, incluso por encima de la defensa de sus aspiraciones a cobrar plenamente la libertad, hay que trabajar porque todos los presos políticos de Venezuela abandonen las cárceles. No podemos consentir en el pleno siglo XXI que haya una nación hermana como Venezuela que tenga presos políticos, que haya personas que por discrepar políticamente del régimen de Maduro y por discrepar del chavismo estén en estos momentos encarcelados. Y después de la liberalización de Leopoldo, después de la libertad del resto de los presos políticos, el tercer paso y lo más importante de todo es liberar Venezuela. Que Venezuela deje de ser una dictadura y que de verdad haya un proceso electoral transparente y que el gobierno de Venezuela nazca de las urnas democráticamente. ¿Ha conseguido hablar con él o con algún familiar cercano en Venezuela? ¿Sabe cómo se encuentra especialmente ahora? Estamos en permanente contacto con la familia y estamos viendo cuál es la fecha más adecuada para desplazarnos sus abogados españoles a Caracas para encontrarnos con él y seguir trabajando en su defensa. Leopoldo lo ha pasado muy mal. Leopoldo ha tenido una tortura psicológica desde el mismo día que entró en la cárcel y ha tenido momentos donde a esa tortura psicológica permanente de estar injustamente encarcelado se han sumado unas condiciones físicas absolutamente inaceptables. Es más, le puedo decir, ahora que está en su domicilio, y me consta por su familia, que Leopoldo ni siquiera ha contado siempre toda la crudeza de su encarcelamiento porque no quería trasladar más sufrimiento a su familia. Pero él está fuerte, está con las condiciones, lógicamente las secuelas de estar 3 años en la prisión militar de Ramo Verde, pero sobre todo está con un ánimo formidable y animándonos a todos a que consigamos que todos los presos políticos abandonen la cárcel.
Bueno, habla usted de los expresidentes. Ayúdenos a entender qué papel ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero en todo esto. Porque hace unos meses el padre de Leopoldo fue crítico a través de sus silencios, sobre todo con la labor de mediación de nuestro expresidente. Pero este fin de semana Lilian Tintori, su esposa, ha dicho que Zapatero logró la excarcelación de su marido y que estaba muy agradecida por ello. Lo hemos escuchado y luego lo volveremos a escuchar. ¿Cómo ve entonces usted el papel de nuestro expresidente en esta labor de mediación en Venezuela? Creo que de los tres expresidentes, que los tres estaban comprometidos con la causa de la libertad de Leopoldo López, de los tres, el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Zapatero, quien tenía obviamente más acceso al régimen y al gobierno de Maduro ha sido el presidente Zapatero. Y creo, me consta absolutamente, que ha tenido una intervención para conseguir que Leopoldo López abandone la prisión militar y hoy esté en arresto domiciliario. Y es una labor que la familia agradece porque la familia está buscando siempre, naturalmente, el bienestar de Leopoldo. Pero también agradecen, le puedo asegurar, la firmeza que ha mantenido el presidente González, la firmeza que ha mantenido el presidente Aznar y la firmeza que ha mantenido el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pero creo que, al margen de ideologías y cada uno en el espacio que pensaba que podía ser más útil, toda la clase política española representada por los expresidentes del gobierno han contribuido a esta causa. Entonces, para que quede claro, señor Ruiz Gallardón, pese a las críticas que tanto su padre como su mujer, la oposición venezolana, han hecho a la labor de intermediación de Zapatero, nuestro expresidente, a su juicio, ha hecho mucho por la liberación de Leopoldo López. Está diciendo esto, ¿no? Lo ha tenido en los últimos tiempos. Y me consta no solamente por información venida de él, sino por información recibida del propio Gobierno de España, que efectivamente esto se ha producido así. Y creo que, al margen de las críticas políticas, cuando se produce una intervención que tiene resultados humanitarios, lo que hay que hacer es un reconocimiento de ello. Bueno, un par de cuestiones más, señor Ruiz Gallardón. Aquí en España hay sectores de la izquierda más extrema que siguen calificando de golpista a Leopoldo López, y no me refiero a desconocidos, lo ha dicho Alberto Garzón. Juan Carlos Monedero, por otro lado, hay polémica sobre si se alegraba o no se alegraba de la liberación de López. ¿Qué les diría a estos representantes de la izquierda de nuestro país que están haciendo sobre su defendido declaraciones de este tipo? Pues mire, no me corresponde a mí, porque yo ya estoy fuera de la vida pública, hacer valoraciones políticas y, por lo tanto, le contesto como abogado de Leopoldo, le contesto como amigo de su mujer, como conocedor de sus hijos, como amigo de su madre y como amigo de su padre. Lamentar que Leopoldo, no que haya cobrado la libertad que no tiene, sino que haya pasado de una prisión militar a un arresto domiciliario, lamentar eso solamente tiene una respuesta: es una actitud mezquina y miserable. Y desde luego a nadie se le puede de ninguna de las formas lamentar que una persona que, por razones exclusivamente políticas, por haber acudido a una manifestación en contra de un gobierno del que discrepaba, estaba encarcelado, lamentar que haya salido de la cárcel, insisto, no para cobrar su libertad, sino solamente para poder estar en su domicilio, con su familia, con su mujer y con sus hijos. Si alguien lamenta eso, es que es humanamente mezquino y miserable. Bueno, ya por último, ha dicho usted también en relación a esto esta mañana, que lo que ocurre en Venezuela es lo que Podemos quiere o querría que ocurriese en nuestro país. Aseveraciones que, por cierto, no han gustado nada en el entorno de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. ¿En qué se basa, señor Ruiz Gallardón, para hacer estas afirmaciones al respecto de lo que Podemos querría para nuestro país, que es lo mismo que lo que ocurre en Venezuela? En primer lugar, en la propia historia de Podemos. Podemos es un partido que nace ideológicamente del régimen chavista y que ellos mismos, y está en documentos relatado, lo que pretenden es importar a España la realidad chavista, el gobierno de Maduro. Y en segundo lugar, si alguna duda hubiese de eso, si alguien pudiera pensar que eso fue en los orígenes, pero que ahora mismo Podemos no tiene esa pretensión, hay que escuchar las palabras de Monedero. Cuando un dirigente de un partido político lamenta la libertad de un preso político, se ha definido él y ha definido a todos sus compañeros de dirección que no le han desautorizado. Queda clarísimo. Alberto Ruiz Gallardón, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gat al Agua y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches.